Hola y bienvenidos una semana más al podcast Gaia Talks Shit, un mini podcast donde se habla de todo. Esta semana quiero hablar de la hipocresía y la conducta humana. Así que vamos a empezar, no sin antes apreciar mi cambio de look, porque me he cortado el pelo después de muchos años. De acuerdo con la RAE, la hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. La definición sitúa el foco en una contradicción entre la experiencia interna y la manifestación externa. Sin embargo, no aclara si dicha contradicción es necesariamente consciente, voluntaria o moralmente reprochable. Y bueno, este podcast va a estar un poco más estructurado de lo habitual. Y empezaremos con la pregunta principal para la cual queremos obtener respuestas. Entonces vamos a presentar la pregunta. ¿Es la hipocresía algo malo de manera intrínseca? La hipocresía suele adquirir connotaciones negativas, arraigadas a la mentira, al engaño o a la traición. Sin embargo, la conducta humana rara vez puede explicarse en categorías absolutas. Atendiendo pues a la definición de la RAE, que es cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan, surgen varias cuestiones dentro de esa misma pregunta inicial. ¿Puede ser la hipocresía una respuesta emocional operante? ¿Está relacionada con la disonancia cognitiva? ¿Es siempre un engaño deliberado? ¿Puede surgir como consecuencia de conductas aprendidas? ¿Y existe una función adaptativa en determinados contextos sociales? Empezaremos pues con el engaño deliberado y la obtención de beneficios. La interpretación tradicional entiende la hipocresía como una estrategia consciente mediante la cual un individuo busca obtener algún beneficio a través de la contradicción entre lo que piensa y lo que muestra. Así que vamos a hablar primero de los beneficios deliberadamente egoístas. Podemos entender que la hipocresía busca una aceptación del entorno mediante el fingimiento de cualidades o ocultación de aspectos socialmente rechazados. Y algunos potenciales beneficios serían la validación social, el reconocimiento, el prestigio moral, la influencia sobre otros, beneficios económicos o evitación de consecuencias negativas. Y en este caso, la contradicción sí que sería consciente y orientada quizás a un objetivo determinado. No obstante, y aquí entrarían los beneficios no deliberadamente egoístas, no toda conducta hipócrita parece responder a una intención manipuladora. En ocasiones puede derivar de mecanismos psicológicos automáticos o aprendizajes adquiridos durante el desarrollo personal, como la evitación de conflictos o respuesta condicionada, que es el punto que trataremos a continuación. Muchas personas aprenden que expresar determinadas opiniones y emociones genera consecuencias negativas y como resultado pueden desarrollar conductas de ocultación para evitar el rechazo social, el castigo, las críticas, conflictos o pérdida de vínculos afectivos. Desde esta perspectiva, pues, la contradicción no surge necesariamente del deseo de engañar, sino de la necesidad de protección. Además, los seres humanos somos seres sociales. Y aquí entra la necesidad de pertenencia. La aceptación por parte del grupo constituye una necesidad psicológica fundamental. Y en determinadas circunstancias una persona puede expresar ideas que no comparte plenamente para evitar la exclusión o favorecer la integración. Y por si fuera poco, aceptar nuestras contradicciones puede resultar emocionalmente costoso. Por ello, tendemos a construir explicaciones que preserven una imagen positiva de nosotros mismos. La hipocresía podría actuar entonces como un mecanismo de defensa. Más allá entraría el autoengaño, ya que no siempre engañamos únicamente a los demás. En numerosas ocasiones el individuo termina creyendo sus propias justificaciones, y eso dificulta distinguir entre la mentira consciente y la racionalización inconsciente, cosa que me lleva a hablar de la disonancia cognitiva en la hipocresía. La disonancia cognitiva es un concepto desarrollado por Festinger que se describe como la tensión o malestar psicológico que experimentamos cuando mantenemos creencias contradictorias o cuando nuestras acciones chocan con nuestras convicciones. Y para aliviar esa incomodidad solemos modificar nuestras conductas, modificando nuestras creencias, justificando nuestras acciones y minimizando la contradicción existente. Así pues, la hipocresía podría interpretarse como una manifestación observable más de la disonancia cognitiva.
Cuando existe una discrepancia entre valores y comportamiento, el individuo experimenta una tensión psicológica y para reducirla puede recurrir a explicaciones que permitan mantener simultáneamente ambas posiciones, la hipocresía. Un ejemplo sería cómo una persona puede defender públicamente la importancia de la salud mientras mantiene hábitos perjudiciales para ella. La contradicción genera disonancia. Para reducirla puede cambiar su conducta restando importancia al riesgo o buscando excepciones que justifiquen su comportamiento. Pero, ¿toda hipocresía implicaría esta disonancia? La hipocresía deliberada puede existir sin conflicto psicológico cuando el individuo es plenamente consciente de la contradicción y no experimenta malestar ante ella. Sin embargo, gran parte de las contradicciones humanas parecen estar asociadas a procesos de disonancias. ¿Pero por qué actuamos de esta manera? Bueno, toda conducta puede entenderse en función de los estímulos y las consecuencias que la mantienen. Una conducta hipócrita puede mantenerse porque genera recompensas, un refuerzo positivo. Por ejemplo, la aprobación social, el reconocimiento y el prestigio que comentábamos. O también puede mantenerse porque permite evitar experiencias desagradables, el refuerzo negativo. Por ejemplo, estas críticas, castigos o rechazo. Además, las personas aprenden observando a otras, y aquí entraría el aprendizaje observacional. Si los modelos de referencia obtienen beneficios mediante conductas hipócritas, dichas conductas pueden ser limitadas. Y continuando con la socialización, la capacidad para modular lo que expresamos puede constituir una ventaja adaptativa. No toda la ocultación de pensamientos implica necesariamente una intención manipuladora. En ocasiones facilita la convivencia y la cooperación social. Así pues, hay una diferencia clara entre adaptación social e hipocresía. De acuerdo con la definición y el análisis, toda discrepancia entre pensamiento y conducta debería considerarse hipocresía. Y la cortesía, la diplomacia o la regulación emocional pueden implicar cierto grado de contención sin que exista una intención de engaño. Así pues, ante la pregunta inicial, hacemos un replanteamiento. Recuerdo, la pregunta ¿es la hipocresía algo malo de manera intrínseca? Tras analizar las posibles causas, parece difícil afirmar que toda forma de hipocresía sea intrínsecamente mala. Si entendemos la hipocresía como un engaño consciente destinado a manipular o perjudicar a otros, la valoración moral suele ser negativa. Sin embargo, cuando la contradicción surge de mecanismos de defensa, miedo al conflicto, necesidad de pertenencia, conductas aprendidas, la cuestión resulta más compleja, aunque no una conducta justificable. Se puede entender, pues, la hipocresía como un defecto moral desde una perspectiva ética, en la que se puede considerar reprobable cuando existe una voluntad consciente de engañar y obtener beneficios a costa de otros. Así que, como conclusión, podríamos decir que quizás el problema fundamental no sea la existencia de contradicciones, sino la incapacidad de reconocerlas. La coherencia absoluta entre pensamiento, emoción y conducta parece más un ideal regulador que una realidad alcanzable. Y en consecuencia, la hipocresía podría entenderse no solo como un defecto moral, sino como una manifestación de complejidad psicológica humana y de las tensiones existentes entre el individuo y el entorno social. Espero que os haya gustado el podcast de esta semana. A mí me ha gustado muchísimo prepararlo porque me he estado informando mucho y he estado dándole muchísimas vueltas. Pero me ha encantado. La verdad, creo que haré más podcasts así. Espero que a vosotros os haya gustado porque ya digo. Así pues, me despido. Esta semana tampoco habrá Others Talk Shit, que es la sección donde invito a personitas, porque toda gente que conozco que puede tener algo importante que decir es clase trabajadora y por ende no tiene tiempo. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí y por escucharme y nos vemos en el próximo.